Hola a todos y todos, bienvenidos a un nuevo streaming de Los Expertos Responden en vivo a través del Facebook Live de la Universidad de Chile. Este espacio se enmarca en la campaña de salud mental Conversemos, levantada de manera conjunta entre la Universidad de Chile, la FECH y el Colegio Médico, a partir de la que se busca abrir nuevos espacios de diálogo en torno a nuestra salud mental y bienestar, porque nuestra salud mental importa. Hoy me acompaña la doctora en psicología y académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales, Gloria Zavala. Buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Feliz de estar conversando con ustedes hoy sobre un tema tan importante actualmente en nuestras vidas como el trabajo a distancia o teletrabajo. Asimismo, vamos a hablar hoy día de teletrabajo y para empezar ya a profundizar con este tema y para que ustedes también nos empiecen a enviar sus preguntas que pueden ir dejando en la sección de comentarios. Gloria, ¿cuál es el panorama más o menos general que tú has podido constatar respecto al teletrabajo y el confinamiento? ¿Cómo se ha visto esto en las personas en general? Mira, yo voy a hacer ahí una diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia en contexto de emergencia. Yo creo que cuando estamos hablando de teletrabajo estamos yendo un poco más allá y estamos hablando de una forma de funcionamiento organizacional cuyos procesos están adaptados al trabajo a distancia, donde existe capacitación en tecnología, donde hay plataformas tecnológicas, hardware específico para trabajar, un lugar específico también, aspectos ergonómicos que están regulados, eh, muchos temas de salud, tanto física como mental, como riesgos psicosociales, que también están vistos, y que de alguna manera están un poco en la ley de teletrabajo, pero en este contexto especial no aparecen. Yo le llamaría más que nada la situación en la que estamos, la mayoría de los trabajadores y que hemos tenido que migrar del estar presencialmente en el lugar de trabajo a trabajar en nuestros hogares. Más que teletrabajo, yo diría que es un trabajo a distancia en un contexto de emergencia, en un contexto de emergencia pandémica. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que de repente nos dijeron, se van a la casa a trabajar y hemos aprendido en la práctica, con los recursos que tenemos, en un contexto de pandemia, para resguardar nuestra salud, para resguardar la salud de los demás, para también de alguna manera continuar con nuestros empleos, con el funcionamiento de las organizaciones, pero yo creo que es importante plantear que no estábamos preparados, ni como trabajadores, ni tampoco en las empresas, pensando en las medianas empresas, las pequeñas empresas, que tienen menor tecnología en ese sentido. Eh, y por otro lado, el contexto de pandemia es un contexto de emergencia, o sea, no es un escenario de teletrabajo común y corriente, que implica una adecuación completa de los ámbitos vitales. Es decir, no es solamente que yo esté en mi casa trabajando, sino que hay más gente en la casa, si soy madre o padre, tengo a mis hijos, hijas en la casa, que no solamente están en la casa de ocasiones, sino que están en la casa y tenemos que apoyarlos con los estudios, que están en distintas etapas de desarrollo, hay niños chicos también, entonces son una serie de formas de organización que son muy distintas, gente que trabaja en la mesa de la cocina, ocupar un computador que de repente tiene que ocuparlo toda la familia, entonces hay muchos aspectos que todavía uno puede plantear una regulación, una normalidad en términos de teletrabajo en un contexto pandémico. Yo creo que ese es un tema importante y el otro punto, como para no alargar mucho, es el aspecto de género. ¿Ya? Que se ha tensionado más esta relación que existe entre el trabajo productivo y el llamado trabajo reproductivo, trabajo doméstico de cuidado, que siempre está más cargado hacia las mujeres, que históricamente ha estado más cargado en ese sentido. Entonces, eso también ha llegado a mucha más carga mental, muchas más horas dedicadas a distintos tipos de trabajo. Entonces, acá hay un desafío y el teletrabajo o el trabajo a distancia no siempre es el ideal. Yo creo que eso es importante, va a depender del tipo de labor, de las condiciones de vida de cada persona y de las organizaciones también. Claro. Eh, bueno, y un poco también sobre esto mismo que tú decías, porque muchas personas dicen que con esta forma nueva de trabajo
finalmente están trabajando más horas y que de alguna manera están con doble o triple jornada, entre comillas, porque al trabajo normal que ellos realizaban todos los días se suman las labores del hogar, el trabajo con niños y niñas, que para las personas que tienen hijos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos separar esos momentos? Porque finalmente ya no existe esa separación tanto de un espacio físico, o sea, voy a la oficina, vuelvo a la casa, niños y niñas están en el colegio, en el jardín. ¿Cómo podemos quizás dividir como mentalmente esos espacios si estamos en el fondo todos en el mismo lugar físico? Es complejo, hay dos puntos acá. Uno, que yo siempre pensaba que separar en este tipo de contexto en general es difícil. Yo creo que es más fácil hablar de ordenar. Porque de todas maneras siempre está todo junto. Pero por otro lado, claro, estamos, como les digo, hago la diferencia entre el contexto de emergencia de la pandemia y el contexto de teletrabajo, ¿ya? Porque se hace más difícil porque implica una reorganización de la vida completa, ¿ya? No solamente una reorganización en términos de que yo ahora voy a trabajar en mi casa con los niños en el colegio, sino que yo voy a trabajar en mi casa con toda la gente en la casa. eh, y tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que vernos y de repente hay roces, hay un montón de situaciones que son bastante complejas y que se están dando. Entonces, se hace mucho más difícil. Ahora, otro aspecto que voy a, antes de dar como más el tip, que también es importante, tiene que ver con justamente la introducción de lo digital, que lleva mucho tiempo ya en términos de la introducción tanto en nuestras vidas, eh, personales, digámoslo así, como laborales. Y actualmente lo que está ocurriendo es que si yo estoy en mi casa, voy a recibir correos electrónicos, voy a recibir WhatsApp, voy a tener el trabajo dentro del ámbito de las redes sociales, del correo electrónico, de todas las plataformas de comunicación. Por lo tanto, una forma de poder separar, que es muy importante, estos momentos tiene que ver con separar cuáles son aquellos momentos en los cuales conectarse y en qué momentos no, que a veces es bastante difícil. Eh, y que tiene que ver con poner límites con el trabajo, eh, con los horarios de trabajo y con los momentos en los cuales se van a realizar ciertas labores o se van a tener momentos de ocio. Por otro lado, es necesario tener espacios de consenso y de negociación también en el grupo familiar, que es algo que se establece con el tiempo. O sea, yo voy a recalcar mucho el concepto de rutina. Ahora es difícil el concepto de rutina cuando estamos en un concepto pandémico, pero tiene que ver con establecer espacios específicos para trabajar, que no sea la pieza, que no sea la mesa de la cocina, pero muchas veces no se puede porque no están los recursos de espacio. Establecer horarios específicos para trabajar eh, y cualquier coordinación que exista con los otros miembros del grupo familiar, estoy pensando en familias en el amplio sentido, ¿ya? Tiene que ser explícita y consensuada. Yo creo que explicitar justamente eso es muy importante. Perfecto. Y por ejemplo, aquí nos preguntan, y es un poquito amplia quizás la pregunta, pero ¿cómo balancear entonces finalmente el teletrabajo con las labores domésticas? Que yo creo que es como la pregunta que todos nos hacemos finalmente estando trabajando desde la casa. Que estoy pensando, hay muchos estudios sobre el trabajo y vida personal, principalmente en mujeres, y aparece como muy difícil el balance. Como les decía, el balance principalmente, acá hay varios puntos. Uno tiene que ver con considerar también el rol de los empleadores. ¿Mm? Cuando estamos hablando del balance, cuando estamos hablando del equilibrio de la vida personal y laboral, sobre todo en ámbitos de teletrabajo, hay que considerar también que hay una responsabilidad tanto a nivel estatal como a nivel de empleadores, ¿ya? No es una responsabilidad solamente individual, no es que yo tenga que hacer un malabar para poder hacer toda esta coordinación, digámoslo así, sino que tiene que haber un apoyo en términos de los empleadores o las empleadoras, eh, respecto de qué es lo que se le está solicitando al trabajador y cuál es el respeto de sus tiempos y el conocimiento también de su situación. Y por otro lado, a nivel estatal, eh, hay iniciativas, por ejemplo, en Uruguay de trabajos de cuidado comunitario y de poder de alguna manera facilitar las labores de cuidado
para las madres y padres en caso de niños o también en caso de personas adultas mayores o en situación de discapacidad. O sea, personas que de alguna manera necesiten ser cuidadas, por un lado. Ya yo creo que ese punto es relevante. Por otro lado, el balance tiene que ver con lo que decía antes. En el fondo es generar rutina. La rutina tiene que ver eh, con lo cotidiano, es lo que le da sentido a la cotidianidad. Para poder generar rutina, lo que hay que hacer es organizar tiempos y espacios. Y eso va a depender de los recursos disponibles. ¿Ya? Establecer horarios de acceso a Internet. Eh, por otro lado, también entender que, como les decía, hay una separación. Yo no plantearía una separación, yo diría que hay un orden. Y la rutina implica ordenar. E implica tomar acuerdos respecto de qué es lo que va a hacer quién, cada persona dentro de la familia, y cómo se va a hacer un seguimiento respecto de esto. Tengo que ir viendo cómo va funcionando este cambio. Pero insisto, el entregar la responsabilidad individual a este balance de vida familiar y personal puede ser un poco complejo y peligroso también para la salud mental. Mira, nos llega esta pregunta que hace Paz Oyarzún, que pregunta, ¿debiera el empleador disponer de apoyo psicológico para los trabajadores en teletrabajo? Porque ella dice, la situación es bien cansadora y finalmente se pide rendir igual o más. La verdad es que, a ver, en términos legales, no. Si uno lo ve en términos legales, no. Ahora, sí sería importante que, a ver, insisto, estamos en una situación súper especial, que es muy estresante porque tiene que ver con muchos aspectos que generan ansiedad, muchos temas que están relacionados con trastornos psicológicos, con relaciones familiares, con muertes, con duelos, eh, formas de hacer el trabajo que no se hacían antes. Lo ideal, porque el debiera es legal, lo ideal es que en términos de los empleadores o las empleadoras debiese, eh, si no entregarse un apoyo psicológico individual, entregar de alguna manera algunas instancias para poder capacitar, entrenar, apoyar en el manejo emocional, en el manejo de justamente lo que estábamos hablando, en el manejo de los tiempos, en el manejo de los espacios. Eh, o sea, eso sería lo ideal. ¿Ya? Por eso yo les tiro la pelota. ¿Ya? Porque como les digo, idealmente debieran, legalmente no lo tienen que hacer. Y en relacionado a esto mismo, porque claro, durante todo este tiempo, expertos y expertas han advertido de los efectos que puede tener la pandemia ya por sí sola y el confinamiento, pero además eso se suma a las situaciones particulares de cada uno, a las situaciones laborales, familiares, lo mismo que decías tú, si está enfrentando un duelo quizás, y muchas personas se pueden sentir superadas en estas circunstancias. ¿Cuándo es necesario pedir ayuda profesional para, ya sea para una terapia o quizás una eventual licencia, por ejemplo? ¿Cuándo es el momento en que uno debería decir sí, necesito ayuda con un experto, por ejemplo? Mira, yo tengo un concepto bastante simple respecto a cuando pedir ayuda. Son dos. Cuando estás sufriendo o cuando estás haciendo sufrir a los demás. Es bastante simple. ¿Ya? Sentirse superado en términos de no poder dormir, no poder realizar las labores cotidianas, el nivel de desconcentración, el nivel de ansiedad, cuando uno ya lo está pasando mal, o cuando uno ve que los otros lo están pasando mal también, a causa también de cómo uno está, porque también hay temas que tienen que ver con las interacciones familiares. Yo creo que es un momento para pedir ayuda y yo creo que es relevante el considerar que eso es algo válido. ¿Mm? Me ha pasado también que he conocido casos de personas que han tratado, o sea, de alguna manera buscan no pedir licencia por temor a perder el trabajo. ¿Mm? Porque estamos en un contexto que es muy incierto.
¿Mm? Entonces, yo creo que sí es relevante, yo creo que en el fondo todos sabemos que la salud mental, por lo menos a nivel, bueno, a nivel mundial y a nivel nacional, no está funcionando bien. No estamos bien por la cuarentena, no estamos bien por la pandemia, no estamos bien por todos los cambios que se han generado. Entonces, principalmente los conceptos para mí son el no hacer sufrir y no sufrir. Y no sentir que uno en realidad puede con todo. No creer Claro. que uno puede con todo. Porque al final esto pasa a la cuenta, digámoslo así. No sé si Y he sido muy coloquial con la respuesta. no, me parece que queda bastante claro un poco ese criterio de no sufrir ni no hacer sufrir a los demás. Creo que ahí cada uno también evalúa en qué punto, cuáles son sus estándares, me imagino. Y un poquito más yendo hacia el tema que también habíamos tocado antes, que es el tema de la corresponsabilidad, porque finalmente, hoy más que nunca, yo creo que ha tomado relevancia este tema, eh, porque en el fondo la corresponsabilidad en las tareas del hogar, en las tareas de cuidado, son formas de que podamos lidiar mejor también con las propias exigencias del trabajo desde la casa. Entonces, ¿qué consejos darías tú para poder dividir esas tareas entre las personas con las que habitamos sin que eso implique necesariamente una pelea o una crisis o una situación muy quizás estresante para las personas? Mira, eso es una respuesta que es muy de los psicólogos, ¿ah? Depende. ¿Ya? Siempre nos dicen que el psicólogo decimos depende. Va a depender mucho del tipo de dinámica familiar que se tenga y por otro lado de los recursos disponibles en todo sentido, ya con los que se cuenten, en términos de tiempo, en términos de cuidado. Entonces la división de funciones va a ser distinta. Como ya les dije, es diferente el teletrabajo o el trabajo a distancia en el contexto de emergencia que un teletrabajo normal, en un contexto no pandémico, digámoslo así. Por lo tanto, van a haber aspectos que van a depender de la contingencia, por el temor del contagio, cuarentena, etcétera, horarios escolares. Eh, y esto también, tu pregunta también está muy teñida. Yo creo que esto también abre no abre la discusión, yo creo que la discusión está bastante abierta, que tienen que ver con los cambios culturales respecto a la división del trabajo por género. Que esto ha ido cambiando y va cambiando lentamente, pero aún estamos muy al debe. Las mujeres ocupan aproximadamente 40 horas semanales en trabajo no remunerados versus los hombres que ocupan un 20 o sea, 20 horas. ¿Ya? Hay una diferencia muy grande. Entonces, es difícil dar una respuesta en términos de no generar una crisis, porque como te digo, va a depender mucho de la dinámica familiar y de los recursos con los que se cuenten. Como el punto central a ello creo que tiene que ver con, insisto, yo voy a seguir con el género, ¿ah? Con deconstruir un poco la visión de género y con el poder organizar tareas en conjunto. Ahí me pongo bastante pragmática, que yo creo que sigo repitiendo un poco lo de las rutinas. Y pragmática en términos de que una organización de tareas en conjunto tiene que ser consensuada, tiene que ser clara y tiene que ser explícita. Y tiene que hacerse, muy, muy de gestión, tiene que hacerse un seguimiento de cómo van las cosas, tiene que hacerse ajustes de lo que ha funcionado o no, y en el fondo de qué es lo que está pasando con cada uno de los miembros de la casa o de la familia con los cambios que se están realizando. Esa es la forma, pero antes de eso hay que realizar algún tipo de construcción también. Eso en el fondo. Claro, aquí por ejemplo los comentarios ponen con un horario y una carta Gantt. Sí, sí, yo creo que eso muchas veces lo escrito tiene más, perdura más en la memoria que lo dicho. Claro, Sobre esa todo sería cuando es una... difícil, a veces lo escrito tiene algún tipo
de rol legal, más allá Claro, de lo dicho. claro, y también para dar seguimiento a esos compromisos que uno puede tomar en algún momento, por ejemplo. Sí. Perfecto. Y un poquito ya yéndonos al tema que ya, por ejemplo, hoy día lo vimos que desde el lunes se desconfina Santiago y Estación Central. Los seres humanos en general necesitamos tiempo para adaptarnos a los cambios. Ya fue un gran cambio el confinamiento y ahora que se está haciendo el desconfinamiento de muchas comunas, quizás vamos a ver a personas que sí, quizás se demoraron un poco como en agarrar el ritmo al encierro, adecuarse a trabajar desde la casa y ahora con el desconfinamiento quizás nuevamente van a tener que volver a la presencialidad. ¿Cómo podemos lidiar con las cosas que puede asociar eso? Por ejemplo, estrés, quizás ansiedad. ¿Qué cosas nos pueden ayudar para lidiar con esas situaciones? A ver, un tema, yo creo que tú lo dijiste bien, o sea, nos costó acostumbrarnos a una forma y ahora tenemos que volver a la otra y no sabemos si vamos a tener que volver a la forma anterior. Entonces es muy complejo. La incertidumbre está dentro de este contexto. Eh, Primero que nada, yo creo que saber que es normal sentir ansiedad frente a los cambios. ¿Ya? Eh, y que eso, como tú dijiste, va a pasar y si nos pasa, no es que estemos mal ni que tengamos algún problema muy grande, sino que es la forma de responder y el estrés también es una forma de respuesta. Eh, la presencialidad también en este contexto no implica volver al trabajo normal que teníamos antes. Po. Implica también una serie de cuidados en torno a la disminución de la probabilidad del contagio. Y también implica una reorganización en términos de las rutinas familiares. Porque no todos los niños puede que vuelvan al colegio. Eso va a tener que ver con decisiones políticas, con decisiones de los padres, eh, o puede que sí. ¿Cómo se disminuye también? ¿Qué pasa con la atención también en términos de volver a contagiar, o sea, de poder contagiarse? ¿Ya? O sea, hay mucho más riesgo saliendo que quedándose en casa, aunque es más estresante de alguna manera, o no más estresante, es estresante de una manera distinta al quedarse en casa sin poder salir. Entonces hay que pensar siempre y darse el permiso de que en las primeras semanas va a ser más difícil, ¿ya? Lo relevante es poder darle algún sentido y continuidad a la cotidianidad. En el fondo, cómo yo... y pensar que es un proceso, que es una transición, que la primera y la segunda semana no van a estar adaptados. No va a haber una adaptación, va a ser así como, no, ya cacho, ¿cómo se hace? O sea, si logramos estar un mes trabajando presencialmente, yo creo que recién ahí, yo creo que hay que considerar eso, recién ahí se va a poder construir una rutina distinta, una reorganización. En el fondo, el tema acá es cómo organizar y hacer que esto sea cotidiano, ¿ya? Que uno no se tope con las contingencias todos los días, que lo que ha pasado bastante en la pandemia con el teletrabajo, que es como, no, es que ahora hay que ocupar esta plataforma, no, ahora hay que aprender esto, no, ahora vamos por ahí acá. ¿No? Tengo bastantes conocidos profesores que les ha pasado eso, en el fondo, estaba pensando, como, vamos a hacer esto otro, no, ahora cambiemos aquí, no, hagamos esta cosa, ocupemos esta plataforma. Y considerar que también tiene que haber una responsabilidad por parte de los empleadores, que tiene que ver con que ellos consideren y sepan que también es un periodo de transición. Entonces, el rendimiento en el trabajo no va a ser el mismo probablemente. Va a haber más doble presencia. La doble presencia tiene que ver con un riesgo psicosocial que está ligado a que yo estoy en la casa y estoy pensando en qué es lo que está, o sea, perdón, estoy en el trabajo y estoy pensando qué es lo que está pasando con mi familia, con la casa. Va a haber más doble presencia, porque estamos en un contexto pandémico, eso no se ha acabado. Por lo tanto, no es una transición común y va a haber más desconcentración, probablemente. Entonces, eso hay que considerarlo.
más que tips en términos de, yo creo que he dicho bastante de la carta Gantt y tratar de ordenar horarios, tiempos y espacios, pero tratar de generar rutinas sanas que nos permitan también, yo creo que separar los espacios que antes estaban juntos, espacios físicos, y que probablemente eso nos pueda servir de una u otra manera para poder también retomar ciertas actividades de ocio. Y en ese sentido puede llegar a ser positivo, ya tratar de retomar las actividades de ocio y las rutinas anteriores. Y ahora, claro, y ahora nos preguntan desde el otro lado, una persona que pregunta que es empleador en el fondo y que cómo puede ayudar mejor a sus trabajadores a sobrellevar este momento que para todos es difícil. El momento de pandemia, de teletrabajo. Exacto. Temas importantes, tener instancias por Zoom para poder conversar con los trabajadores para saber cómo están. Cómo están llevando los ritmos de trabajo, qué dificultades han tenido con el trabajo, con las plataformas, entregar capacitación. Bueno, hay links que se pueden hacer con Sense también. Yo creo que la capacitación es un tema sumamente importante para poder sentir que una tiene la capacidad de poder realizar este tipo de trabajo que es nuevo, o sea, es nuevo para uno en realidad. La capacitación, el tener instancias y también el poder, yo creo que un tema bastante importante tiene que ver con la relación que se establecen con los comités paritarios y las mutuales respecto de la evaluación de los lugares de trabajo, de los riesgos que pueden existir, también de los riesgos psicosociales, que de alguna forma son bastante desconocidos porque esta no es una forma de trabajo común en Chile. Entonces, esos puntos son bastante relevantes. Perfecto. Y también nos preguntan cómo conversar o acordar con el empleador para que, por ejemplo, no realice llamadas o mande correos fuera del horario laboral sin que se produzca una tensión. Hay dos cosas que voy a plantear acá. Uno va a depender del empleador, siempre. Pero por otro lado, yo creo que un tema bastante relevante tiene que ver con la comunicación asertiva. El poder plantear la situación de manera clara, precisa, planteando cuál es el problema que esto a mí me genera y qué es lo que yo espero que el otro haga. Y posterior a esta comunicación asertiva, es decir, esto me pasa, esto es lo que está ocurriendo, yo me siento así y me gustaría que usted no hiciera esto, que no me enviara estos correos. Y después de eso yo creo que una muy buena opción es poner límites también, porque eso ya está dicho, y como les decía, que tiene que ver con la separación de espacios y tiempos que conversamos antes. Horarios en los cuales ustedes no responden, ni siquiera vean el correo, ni miren, silencien el WhatsApp. Tiene que, o sea, la separación de la vida del trabajo, del balance entre el equilibrio personal y familiar, o sea, trabajo-familia, perdón, o trabajo-vida personal, está muy ligado, no con que nosotros estemos realizando un trabajo con un computador en la oficina, tiene que ver con las nuevas tecnologías, con cómo las nuevas tecnologías permean nuestra vida más allá del espacio-tiempo. O sea, el jefe puede estar a cualquier hora pidiéndonos algo y va a estar permeando mi espacio personal. Por lo tanto, un aspecto relevantísimo ahí es comunicación asertiva, pero parte de la comunicación asertiva es tener uno mismo regular su horario, que tiene que ver con poner límites, que yo creo que es un tema relevante. Como les digo, hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad del empleador. El empleador no debiese hacer eso. Pero si el empleador lo hace, es bueno el poder acotar. Perfecto. Porque así puedo estar con mi familia, así puedo tener tiempos de ocio, así puedo dormir a patas sueltas si quiero, o puedo jugar con mis hijos, o puedo hacer el almuerzo, o puedo almorzar tranquila.
Claro, desconectarse finalmente, aunque sea por un ratito, de ese otro ámbito. Sí, por último, tomar celular, computador, y déjelo a un lado. Perfecto. Bueno, con eso yo creo que finalmente, o sea, vamos ya empezando a cerrar. Yo no sé si tú tienes alguna recomendación final o comentario o tips que quieras entregarle a las personas que nos están escuchando, porque finalmente, claro, algunos de los comentarios nos dicen como que esta instancia, por ejemplo, es buena para quizás poder construir nuevas formas y nuevos acuerdos de cómo se lleva el trabajo. Ojalá que dé para eso, pero ¿qué podrías decirle tú, más allá de eso puntual, a las personas que nos han visto hoy día? Bueno, yo creo que hay un punto relevante que de alguna u otra manera el trabajo a distancia o teletrabajo ha llegado de forma abrupta y masiva a nuestro país. Lo anterior implica una serie de cambios que, claro, ahora estamos en un contexto de pandemia, pero esto llegó para quedarse. O sea, vamos a mantener, yo creo que bastante de teletrabajo, y apareció la ley, entonces va a haber mucha... van a haber muchos cambios en la forma de trabajar, que ya se venían hace mucho tiempo. Por ejemplo, ha aumentado mucho el trabajo con las plataformas, ¿ya? Todo lo que es el delivery, ha habido un boom, que ya estaba. Ahora yo creo que hay dos puntos importantes, uno a nivel individual y otro a nivel de empresa, pero que es el mismo, que una estudiante diplomado lo planteó, que diplomado de gestión del cambio, que me pareció bastante interesante, que tiene que ver con que una vez que esta situación de emergencia acabe, hacer una retrospectiva de los cambios. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mantener? ¿Y cómo? Tanto a nivel personal, familiar, pero de alguna manera darse el espacio para poder revisar cómo fue el proceso y qué es lo que hay que mantener y qué es lo que no. Y también a nivel de las organizaciones y empresas, en términos de cómo también se generan los cambios para que, si vamos a hacer teletrabajo, esté asociado con los procesos de la organización. Que no estemos inventando la rueda, si de alguna manera ya sabemos cómo funciona una cosa y cómo funciona otra, y que resulte que no. Y escuchar la voz de quienes están teletrabajando también, que es un tema importante. Y tener confianza en los trabajadores, de que van a hacer la pega, que ese también es un tema bastante de cultura nacional. Yo diría eso, hacer la retrospectiva y sacar lo bueno y cambiar lo que no funcionó. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gloria, por estos consejos y por todos los temas que pudimos abordar finalmente. Nuevamente, yo creo que lo más importante con lo que yo me quedo finalmente es con esto de fijar límites. Creo que es súper relevante, sobre todo para el tema del trabajo desde la casa, y que obviamente las personas que lo necesiten pidan ayuda. En la página www.conversemos.chile.cl pueden encontrar los números de ayuda, ya sea para personas que son parte de la comunidad de la Universidad de Chile, como para quienes no lo son, los números de gobierno. Así que si necesitan ayuda profesional, pueden meterse a ese link y ahí pueden encontrar de manera, están reunidos todos los números necesarios. Y te doy las gracias, Gloria, por conectarte hoy. Gracias a ti, Muriel, por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron también, y bueno, pueden revisar este video también posteriormente en la página web del Facebook, o sea, en el Facebook de la Universidad de Chile, o en el YouTube de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Gloria. Nos vemos en una próxima Muriel, gracias oportunidad. a todos. Chao, que estén bien. Chao. Hola, bonjour, ¿cómo están? Yo soy Yaniva. Hola, soy Karen Duyenbailer. Les habla Héctor Noguera. Hola, soy Catalina Guerra. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jean-Philippe Cretón. Hola, soy Javiera Contador y quiero invitarlas e invitarlos a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. Y quiero invitarlos a que se conecten con Mi Vida en Pandemia.
quiero dejar invitados a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. A mi vida en pandemia. Mi vida en pandemia, donde juntos hablaremos de cómo cuidar nuestra salud mental. Un tema que está muy en boga hoy en día. Un tema que es muy importante. Para mayor información, en conversemos.uchile.cl. Ingresa a conversemos.uchile.cl y conoce más de esta iniciativa. Conéctate y hashtag conversaremos. Conéctate y conversemos. Nos vemos. Los espero. Los esperamos. Conversemos.